el día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso de los 12 imanes y qué representan. Y mañana ya cerramos con Imam Hussein, que tiene pues una historia muy peculiar, único tal vez, ¿no? En la historia de la religión. Quisiera compartir con ustedes, a ver si sale, sí, una cita de Baha'u'lláh que está en pasajes de los escritos de Baha'u'lláh, y Baha'u'lláh da un rango extraordinario a Imam Hussein, ¿cierto? Shoaib Effendi también habla de esto. Escuchemos, veamos lo que Baha'u'lláh dice del sacrificio de Hussein. Él fue martirizado, ¿no? Todos los imanes fueron muertos, ¿cierto? La mayoría envenenados. Ali, el primero, el padre de Hussein, y Hussein mismo fueron muertos, digamos, no con veneno. Bueno, Baha'u'lláh dice: aquello que has escuchado referente a Abraham, el amigo del Todo Misericordioso, es la verdad y no hay duda de ello. La voz de Dios le ordenó ofrendar en sacrificio a Ismael, para que se demostrara ante todos su firmeza en la fe de Dios y su desprendimiento de todo salvo de él. Esa es la historia que todos ya conocemos, ¿no? Sacrificio que Abraham, que iba a sacrificar a su. Baha'u'lláh sigue. El propósito de Dios fue, además, sacrificarle en redención por los pecados e iniquidades de todos los pueblos de la tierra. Ramín, ¿el hijo Sí. no se llamaba Isaac? Este es otro punto. En el Corán, el hijo es Ismael, el hijo que iba a ser. Ya he leído por alguna parte ahí que en el momento de este sacrificio que iba a ocurrir, el único hijo que tenía Abraham era Ismael. En la Biblia, el hijo es Isaac, ¿cierto? Isaac o Ismael, ¿no? En el Corán habla de Ismael. Entonces, aquí lo interesante es que Baha'u'lláh aquí dice que Dios a veces pide redención por los pecados de los pueblos de la tierra. Y continúa: Jesús, el hijo de María, suplicó al único Dios verdadero, ensalzado sean su nombre y gloria, le confiriera a él este mismo honor, o sea, ser sacrificado por la humanidad. Por la misma razón, Muhammad, el apóstol de Dios, ofrendó en sacrificio a Hussein. Entonces, el sacrificio de Hussein, Baha'u'lláh acá lo está comparando con el sacrificio de Jesús y con el sacrificio que iba a hacer Abraham con su hijo, con Ismael, que todos sabemos no ocurrió al final, ¿no? Pero mostró a Dios que era firme en su fe y que iba a hacerlo, ¿no? Esto es, para mí es notable. ¿Por qué? Porque aquí en esa parte del mundo solo conocemos de su santidad Jesús y de su santidad Abraham, ¿no? Entonces es interesante esto. Y mañana espero poder hablar un poquito sobre lo que es el sacrificio de Hussein. Vamos a ver algunas fotos, de repente el lugar donde ocurrió una historia muy triste. En realidad, esa historia de Hussein, esa historia de choque de las fuerzas que había, los odios y los recelos, se remonta a antes inclusive de la aparición de Muhammad. Era de las familias, ¿no? Y después eso sigue y fue uno de los Umayyad, el segundo, si no me equivoco, de los califas Umayyad, que son la bestia de las 7 cabezas, con 10 nombres, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, eso lo quería empezar con lo que dice Baha'u'lláh sobre el sacrificio de Hussein. La historia es muy triste, pero bueno, es así. Hasta el día de hoy en el mundo shií, todos los años, yo me acuerdo de esto porque en mi ciudad hacían eso. El día de su martirio se llama Ruz de Khani. ¿Qué quiere decir? Que los mullahs
bueno, en las mezquitas y en los barrios inclusive, ponen telas negras de luto, todo, se arma todo como una tienda, pero enorme, y la gente entra ahí y está ahí el mulá y lloran la muerte, ¿no? Entonces, ahora, volviendo a otro tema, vamos a ver muy rápidamente, una pequeña. Sí, Entonces, ahora sí. eso empieza ese es el árbol genealógico Genealógico. de Ali Ujú. y de Fátima. Fátima, la mujer más sagrada del Islam, la hija del profeta, y Ali fue su primo del profeta y que, bueno, se casó con Fátima, tuvieron 2 hijos. El mayor era Hassan, el menor era Hussein, que está a la mano derecha, y Ali fue cuarto califa. Nosotros sabemos algo de esto, hemos mencionado ya, me parece, ¿no? Sí, hemos mencionado algo de la historia también. Se acordarán que después de Muhammad, Muhammad había en uno de sus últimos viajes, peregrinaje, mejor dicho, a la Meca. Él todos los años iba a la Meca de peregrinaje. En la última, cuando regresaba a Medina, donde era la ciudad del profeta, él reúne a los que estaban con él, que eran muchos musulmanes, y en forma muy enfática les dice que Ali es el que me sigue a mí. O sea, cuando yo no esté, deben seguir a Ali. Y es más, cuando está en su lecho de muerte, pide papel y lápiz, o sea, algo para escribir, porque iba a poner el nombre de Ali ahí, ¿no? Sabemos que Muhammad era analfabeto, pero esa historia existe en la historia Shia. Entonces uno no sabe si era cierto o no, pero Abdul Baha y Baha'u'llah confirman que Ali era el verdadero sucesor, ¿no? Digamos, ¿no? De Muhammad. Pero cuando Muhammad fallece, el único que se ocupa de la preparación de su cuerpo, recuerden que es costumbre musulmán y también Bahá'í, que el cuerpo del difunto debe ser lavado y envuelto en sudario. Entonces, Ali se queda haciendo esto. Y el resto de los musulmanes, en otro lugar cercano, empiezan a planificar quién iba a suceder al profeta. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Por qué? Porque los musulmanes venían de miles de años de clanes, de tribus. Entonces, las costumbres de ellos era que una persona de mayor edad, digamos, los viejos, digamos, los ancianos, ellos eran los que tenían derecho a suceder. Entonces, bueno, como todos eran miembros de diferentes clanes, no está Muhammad y empieza esa lucha otra vez, ¿no? Empieza esa lucha y bueno, esa es una historia también que ya sabemos. Abu Bakr es el primero, el segundo es Omar como califa, el tercero es Osman, que es ya uno de los Omayyad, ¿no? O sea, uno de los Omayyad, y el cuarto recién es Ali. O sea, Ali, quien era el verdadero nombrado de Muhammad, recién se convierte en califa en el año 656, casi 25 años después del fallecimiento de la ascensión de Muhammad. Aquí está Hassan, que se convierte en el segundo imán. Después su hermano menor, Hossein, se convierte en el tercer imán. Eso de imams o imams, en persa se le llama imam. Se debe entender que para los shiíes, que son realmente los que realmente continuaron con el deseo de Muhammad, que son, si no me equivoco, ahorita no representan más del 10% y eso, de los musulmanes del mundo. La gran mayoría son suníes, ¿no? Los suníes sencillamente dicen que no, ¿no? Para ellos el califa es el protector tanto externo como interno de la fe de Dios.
Pero para los shiíes, los imams son guiados divinamente y que tienen una sabiduría innata otorgada por Dios, ¿no? Entonces, Hossein es muerto, Ali es el primero, Hassan es el segundo, Hossein es el tercero, y bueno, de ahí sigue el cuarto, el quinto, el sexto, que lo vamos a ver acá. Aquí hay una larga, he encontrado en Wikipedia, muy completa, así que no lo encontré en español, lo siento, en español es muy pequeño, pero aquí ustedes pueden ver el nombre en árabe, ¿cierto? Ali, que fue el número 1, y aquí está su nombre completo, Ali ibn Abi Talib, está en árabe también, y en fin, sus títulos, tanto en árabe como en turco, y donde, digamos, vivió, de qué año, dónde nació, a qué edad asumió el imamato, no sé si está bien, o sea, imamat, ¿cierto? Y a qué edad falleció y por cuántos años ejerció, digamos, el imamat. Aquí se habla de 28 años en el caso de Ali, pero recordemos que casi por 24 años, por 25, por ahí más o menos, él no fue reconocido como el califa, pero sí los shiíes siempre lo consideraron como el primer imán, o sea, después de Muhammad. Entonces, él fue asesinado por un tal Abd al-Rahman. Aquí hay una foto que demuestra cómo con la espada Ali se encontraba haciendo sus oraciones obligatorias, estaba tan absorto en eso, y Abd al-Rahman le ataca de atrás y con una espada envenenada le hace un golpe, le da un golpe por la espalda, y a los 5 días él fallece. Él estaba postrado en este momento cuando estaba haciendo sus oraciones, ¿cierto? Y se encuentra enterrado, no sé si lo pueden ver, este es su mezquita, digamos, en Najaf, Irak. Este es donde el primer imam de los shiíes y el cuarto califa de los suníes está enterrado. Recordemos que para nosotros los bahá'ís en Apocalipsis, cuando habla de los dos testigos, uno era Muhammad y el segundo era Ali. Ramin, una preguntita. ¿Quisieras por favor recordarme a qué equivale el cargo de califa? Y, o sea, ¿cómo es la distinción ahí? Califa, bueno, es como el papa más o menos, Ajá. el papa, pero sin el poder eclesiástico. No sé si me voy a entender. O sea, Sí, el sí. califa, recordemos, por favor, que los árabes eran guerreros. Muhammad es un profeta de Dios, es un mensajero de Dios, con una Sí. historia muy peculiar, en el sentido de que él llega a presenciar el auge de su fe. Si estudiamos la historia de las religiones, ninguno ha visto el auge de su fe, pero Muhammad sí. Entonces, los ejércitos musulmanes empezaron a conquistar a los vecinos. Eso es muy importante. Recordemos, por ejemplo, que algunos años más tarde, unas décadas más tarde, hasta el imperio persa es conquistado por ellos. La cosa es que cuando el ejército musulmán conquista Persia, Persia era inmenso, inmensísimo, era el imperio más extenso del mundo. Y lo hacen en menos de 3 meses y con prácticamente ninguna batalla. ¿Por qué? Porque la fama de los musulmanes era tal que eran reconocidos por los pueblos como misericordiosos, justos, ¿cierto? Eran gente que traía una nueva religión de amor, de tolerancia. Entonces los pueblos los aceptaban, ¿no? Eso es otra parte que se puede estudiar también, ¿no? Entonces, obviamente ha habido algunas guerras también, especialmente
Yo no sé si, no quiero entrar mucho en detalles, pero todos hemos escuchado de las guerras santas, de las cruzadas, perdón, de las cruzadas, y no sé si ustedes qué tanto saben, ¿no? De las cruzadas, pero cuando Jerusalén es conquistado por los musulmanes, no hay un masacre. O sea, ellos ya entran a la ciudad y están ahí y punto. Pero comparativamente con las conquistas cristianas de Jerusalén, había un masacre de niños, mujeres, ancianos enorme, ¿no? Entonces, eso está en la historia, por si acaso, no lo digo yo, eso está en la historia. Sí, sí. Que a veces lo único que escuchamos de Muhammad era que era un sanguinario, era esto, pero no es tan cierto. El primer censo que se hizo en el mundo, censo saben lo que es, ¿no? Tocan las puertas, ¿no? Sí. Van a contar cuántas hombres, cuántas mujeres, ta. El primer censo que se hizo en, a ver, ¿alguien sabe? ¿Alguien me ayuda? Se hizo en Egipto. ¿Cuál es la capital de Egipto? Sí, no sé si era en Cairo o en Alejandría, pero bueno, eso lo hicieron casi 500 años después de la conquista árabe. O sea, ya por 500 años los árabes estaban en poder, ¿no? Allá. Y hicieron el censo y el 50% no era musulmán. Y vivían en paz, bajo la protección del Estado, de derecho y todo esto, ¿no? Entonces, los musulmanes trajeron una cosa inaudito hasta esa época, ¿cierto? Pero eso está en la historia, hay que verlo, hay que estudiarlo. No tomen mi palabra nada más, ¿no? Pero el imperio persa, tan extenso que era, sin prácticamente ninguna batalla fue conquistado por los árabes. Y se quedaron ahí por muchísimos años. En España pasó lo mismo, ¿no? En Andalucía, ¿no? En esa época, por 800 años estaba bajo el dominio de, ¿cómo se llama?, de los musulmanes, ¿cierto? Y, por ejemplo, el hecho de que después de 800 años los cristianos, los españoles, no cambiaron su idioma, ¿no? Eso dice mucho, ¿no? Comparemos esto con lo que pasó con los españoles cuando vinieron a Perú, por ejemplo. Arrasaron con todo, o sea, no querían nada de nada, ¿no? Todos los templos de los incas lo tumbaron, y se acabó, ¿no? Entonces, es más, a los que no eran ni cristianos, ni judíos, ni musulmanes, tampoco se les mataba, pero sí, no podían estar ahí, tenían que irse, agarren sus cosas y váyanse, ¿no? Pero a los cristianos y judíos se les daba todos los derechos. Es más, podían ir a su iglesia, todo, ¿no? Entonces, es muy interesante cuando uno estudia la historia, las diferencias, el respeto que había hacia una mezquita, ¿cierto? Perdón, hacia una iglesia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una casa de Dios. Pero, en fin, lamentablemente hoy en día los vemos y decimos, ¿qué es esto, no? Pero, bueno, esa es ya otra historia, ¿no? Vamos rápidamente. El número 2, Hassan ibn Ali. Ibn quiere decir hijo de. Hassan, hijo de Ali. Y, bueno, él era el nieto mayor de Muhammad. Algo así. Shoghi Effendi era el nieto mayor de Abdul Baha, ¿no? Entonces, algo así, ¿no? Entonces, y él fue envenenado por su esposa en Mediné por los órdenes del califa Muawiyeh, que fue el primer califa de los Muayyad, ¿no? De lo de la bestia, que Abdul Baha explica que fue el número 2 de estas cuernos, digamos, ¿no? Está enterrado en este lugar, Janat al-Baghi, en la ciudad de Medina. Estas son algunas fotos.
Después está el Hossein, que lo voy a pasar porque lo vamos a ver después mañana en más detalle. Después está Ali, otro Ali, Ali ibn Hossein, o sea, Ali, hijo de Hossein, que fue autor de las oraciones, ¿no? Que se conocen como Shahifa al-Sajadiyya, que se le conoce como los salmos del profeta, de la casa del profeta en Islam. Él fue envenenado por el orden de Califa al-Walid I y está también enterrado en el mismo sitio que aquí, sí, en Medina, en la misma ciudad, que Hossein, que es su tío, digamos, ¿no? Hassan, perdón. Después el número 5 es Muhammad, su nombre era Muhammad ibn Ali, que lo conocen como Jafar o Bagher, algunos le dicen, Bagher. Acá dice Bagher en árabe. Todos los musulmanes, sean suníes o chiíes, lo describen a él como a uno de los más eminentes conocedores en el campo legal y que tenía muchos estudiantes y que les enseñaba la ley legal, o sea, la parte legal, digamos, ¿no? en esas épocas. Fue envenenado por un tal Ibrahim ibn Walid ibn Abdallah por orden de Califa Hisham ibn Abd. Recordemos que los imams, esos descendientes directos de Muhammad, tenían mucho respeto, gozaban de mucho respeto y varios de ellos se casaban con princesas. Por ejemplo, hay princesa persa que se casó con uno de ellos. Eran gente muy, muy querida por el pueblo. Por eso es que los califas les tenían envidia y casi siempre a la final los mandaban matar, especialmente cuando ocurrían algunas cosas que no estaban de acuerdo con ellos. Igual está enterrado en el mismo sitio en Medina. Ahí está, yo me voy entonces, mañana vamos a ver si continuamos un poquito más sí, y terminamos pues.